Iglesia, muy buenas noches a todos. Qué bendición una vez más poder encontrarnos en este espacio donde Dios nos ministra, nos habla, nos disipula, nos empodera para poder cada día vivir para Él y ser cada día como Él. Recordemos que el Señor busca algo en nosotros, formar el carácter de Cristo en nosotros cada día, ¿cierto? El carácter del Señor es bien importante en la vida de cada cristiano, que lo manifieste, que lo refleje, que lo viva y que lo dé a enseñar a otros. Cuando Jesús vino a la tierra, estuvo entre nosotros como un hombre, lo que Él hacía y lo que Él vivía impactaba a las personas. Y la gente decía que cuando lo escuchaban a Él, dice la Escritura, que cuando a Él lo escuchaban hablar y predicar y enseñar, dice la Escritura enfáticamente que la gente glorificaba a Dios, porque lo que Él hacía impactaba esas vidas. ¿Por qué? Por su carácter. Y algo que Dios está haciendo en nuestras vidas es que su carácter en nosotros sea forjado, sea formado. Y es lo que a través de estos miércoles el Señor ha venido enseñándonos. Y precisamente referente al Espíritu Santo de Dios, quien hace la obra. Recordemos que la Escritura dice que quien comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que cada día, y conforme lo vimos el día domingo pasado, el Espíritu de Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Ese es el punto crucial de la vida cristiana, ¿cierto? Para que bajo ese carácter nosotros podamos mostrar a Cristo, predicar a Cristo y que muchos accedan a la salvación. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la Biblia andante, ¿cierto? Somos el testimonio viviente de que Jesucristo reina, de que vino al mundo, murió en la cruz, resucitó y hoy está reinando en victoria. Entonces, cada cosa que hagamos, pensemos no solamente en nosotros, sino en aquellos que nos observan y nos ven diariamente. A veces fallamos, ¿sí o no? ¿Cuántos a veces hemos fallado referente a esto? Pero Dios tiene misericordia, ¿saben? Y mientras que el carácter de Cristo es formado en nosotros, cometeremos errores, fallas. Habrán situaciones en que nosotros diremos, ¿por qué lo hice? Pero ahí donde entra y está el Espíritu de Dios para ayudarnos. Por eso hoy en esta red de vida vamos a hablar obviamente de mi amigo el Espíritu Santo de Dios, pero bajo el subtítulo, si lo podemos decir de esta manera, andemos en el Espíritu. No podemos pretender vivir una vida cristiana sin andar en el Espíritu. Las personas que no tienen de Cristo Jesús de Nazaret, que no tienen en su corazón, andan en sus ideas, en su forma de pensar, de opinar, porque no tienen otra. Andan conforme a los rudimentos de esa Escritura del mundo, porque no tienen otro ejemplo, por decirlo de esta manera, no tienen un patrón a seguir. Pero hoy quiero que delante del Señor coloquemos nuestra vida, porque Él quiere algo de usted y de mí, que andemos en el Espíritu. Por ello, allí donde está, oremos y diga conmigo en esta noche: Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar una vez más conectados. Dígale: Señor, yo te pido que me hables, que ministres a mi vida esta noche. Dígale: empodérame, Señor, ministrame, sáname, Dios, y obra en mi corazón. Quizás la respuesta que yo estaba esperando también esta noche va a llegar a mi vida. Y dígale: gracias por el Espíritu Santo que me revela y me ilumina la palabra. Dígale: Señor, dispongo estos minutos en quietud, consagrados para ti, porque voy a oír de ti, Señor. Tú me vas a hablar. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Hace 8 días con el pastor de jóvenes Daniel hablamos de mi posición frente al Espíritu Santo de Dios. Bien importante, porque allí se definió 4 posiciones, ¿cierto? Referente a el mover del Espíritu Santo de Dios. Y hoy entonces andemos en el Espíritu. Y como dije anteriormente, ¿cuántos hemos hecho cosas o hablado cosas que no fueron buenas? ¿Alguien ha pasado? Que reaccionó de una manera incorrecta, que no fue de bendición y que afectó nuestra vida, incluso la vida de aquellos que nos rodean. Y uno después se arrepiente y dice: ay, Dios mío, lo que hice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre caigo en el mismo error? Y hay una lucha interna, ¿cierto? Y después de hacerlo, la pregunta es: ¿cuál fue el resultado? Después de hacerlo, ¿qué resultado hubo en ello? Después de que hacemos cosas que uno dice que no son correctas, sabemos que no son correctas, ¿cuál es el resultado de ello? ¿Y qué sintió después de haber visto el resultado? ¿Cuántos han sentido y han querido decir: y ojalá existiera el DeLorean, que es la máquina de volver al futuro, irme al pasado y no hacerlo, o no decir eso? ¿Cuántos les ha sucedido eso? Y aquí viene algo: allí habrá remordimiento o habrá arrepentimiento genuino. Quiero que vayamos a la Escritura en Romanos capítulo 6.
A mí me gusta mucho, Romanos 6 y Gálatas, léalo juntos porque es la carta magna de la libertad cristiana. Toda persona que quiera aprender a vivir en libertad debe leerse Romanos y Gálatas al tiempo. Leyó Romanos, Gálatas, Romanos. Entonces Romanos 6, 20 dice lo siguiente al versículo 21. Dice así: mire, cuando uno hace cosas negativas que no son correctas, esas cosas que uno a veces quisiera que no pasaran, dice Romanos 6, 20 al 21, 21 dice así: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Tremendo, ¿no? La Biblia dice, ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas que nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, sin Cristo actuamos de maneras que al final no tenían fruto. Y muchas de ellas nos avergonzaban. ¿Cuántos de pronto al día siguiente, después de una parranda, decía, uy, no vuelvo a hacer eso? Y le contaban lo que había hecho, y decían, uy, qué vergüenza, no vuelvo a decir eso. O simplemente en el trabajo, con la familia, con alguien, y tuvo una reacción muy fea y alguien le dijo, venga, actuó re mal. Y uno delante de las personas decía, no, está todo bien, pero por dentro, uy, no, qué vergüenza. La Escritura nos dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? Es decir, ¿qué quería ganar? ¿Qué quería ver en las fuerzas? ¿Qué quería usted ver allí en su naturaleza? A veces queremos ganarlas todas, ¿sí o no? Y más en momentos de euforia, así como de mal genio, cuando somos confrontados, queremos ganarlas todas, pero la Escritura dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es decir, nadie se avergüenza de las cosas negativas a menos que le sea revelado Cristo en su corazón y la luz de Cristo brille e ilumine esas obras que hacíamos antes que la verdad no eran buenas. Y hoy, como hijos de Dios, sabemos y entendemos que hay cosas que todavía hacemos y que nos hacen sentir vergüenza. Uno dice, Dios mío, ¿por qué lo hice? ¿Sí o no? Porque el fin de ellas es muerte, es decir, una muerte no es muerte física, es muerte espiritual, es muerte en relaciones con personas, en situaciones que uno después no las puede resarcir tan fácil. Mire, mis hermanos, el peor momento donde uno toma decisiones es cuando uno está afectado emocionalmente, porque flora las emociones, no el espíritu. Y detrás de las emociones la carne, la humana naturaleza. Y ahí es donde nosotros debemos aprender a andar en el espíritu. Pero mire lo que dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta semana estamos con los discípulos de la iglesia en semana de santificación. Amén. Los discípulos sabemos de qué estoy hablando. Estamos en semana de santificación porque hemos sido libertados. El punto es vivir cada día esa libertad en Cristo Jesús de Nazaret, de esos pecados y de aquellas cosas que no nos sirven, porque ahora somos servidores, siervos. La palabra siervo aquí es esclavo. Somos esclavos de Dios, pero en buen término, no un esclavo subyugado, sino alguien que ahora de manera voluntaria se rinde a Él y vive para Él. Entonces dice, porque el fruto de eso es la santificación. ¿Qué busca Dios para en nosotros al decirnos que dejemos cosas que no nos bendicen? Pues la santificación. ¿Qué santificación? Estar apartado para Él, separado y mostrar la obra de Cristo en nuestras vidas. Y dice, como fin la vida eterna, como resultado, como fin de la vida eterna nuestra. Y el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado siempre llevará a la gente a la muerte, y muerte espiritual primeramente, pero también la muerte eterna. Pero, dice el Señor, la dádiva, el regalo de Dios inmerecido, es la vida eterna en Cristo. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay santificación. Y como Dios nos hablaba el día domingo, si escuchó la predicación, usted que no lo ha hecho, ahí está en la página colgada, dice que debemos renovarnos, ¿cierto? Habló de renovación. Debemos entender que la obra del Espíritu Santo en nosotros, dentro de todo lo que hace es santificar, y también Dios nos habló que nos regeneraba. Es bien importante que tenga eso. Y fue muy a tiempo, porque esa semana estamos nosotros en semana de santificación, se lo recuerdo. Entonces, ¿qué hacer? Uno dice, Dios mío, ¿qué hacemos? Porque como hijo de Dios a veces fallamos y seguimos en situaciones que no son correctas. Pero mire lo que dice Gálatas 5. Vuelvo y reitero, Romanos con Gálatas se deben leer al tiempo. Gálatas 5, la escritura del Señor dice lo siguiente. Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, mire esto, es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne.
y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, se lo voy a leer. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dice acá, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cuántos hemos visto esas películas de muñequitos donde una persona está a punto de hacer algo negativo y a este lado aparece un diablito y aquí aparece un angelito? Esa es la forma en que el mundo grafica esa lucha interna. Pero la Biblia nos muestra cómo es la lucha interna. No es un diablito con un angelito. No, es, mira acá, esto es tremendo. Recordemos algo que es bien clave, que ya lo hemos mencionado aquí antes, y que Pablo, conociendo esa situación, se lo dijo a Timoteo. Ahí en 1 Timoteo 4, versículo 19 dice, ten cuidado de ti mismo. Ahí solamente es la primera parte. Ten cuidado de ti mismo. Me parece tremendo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, venga, no estoy ignorando que el diablo haga cosas negativas y que influencie la mente de las personas, sus acciones para que hagan cosas que no son correctas. Pero Satanás actúa cuando el ser humano le da oportunidad. Y los demonios pueden actuar en un cristiano cuando le muestran la oportunidad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es decir, nosotros somos los que tenemos que estar pendientes primeramente de nosotros mismos, porque Satanás no va más allá de lo que usted y yo no le demos lugar. ¿Cómo? En palabras, en acciones, ya después lo veremos. Pero muchas veces reprendemos al diablo, hay que hacerlo, a los demonios hay que hacerlo, claro que sí. Pero lo primero que tenemos que chequear es nuestra vida. Aquí el Señor en Gálatas 5 nos da una directriz bien clara. ¿Y sabe qué nos dice? Anden en el Espíritu. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, recordemos que el bautismo del Espíritu, ¿cierto? Lo hablamos, el bautismo en Cristo es el nuevo nacimiento. ¿Recuerdan que hablamos del bautismo en Cristo, que es el nuevo nacimiento? Bautismo del Espíritu es sumergirnos en... sumergirme en Cristo, es el bautismo en Cristo. Pero también hablamos del bautismo con el Espíritu, que es cuando Él me reviste de poder para ir a predicar a los perdidos, y detrás de ello fluyen todos los dones, que después hablaremos de ello. Y ser llenos del Espíritu es ser controlados por el Espíritu de manera diaria, lo que significa que ser llenos también es andar en el Espíritu de manera diaria. Y cuando la Escritura nos dice a usted y a mí, anden en el Espíritu, nos está diciendo que nos rindamos a Él para recibir su camino, que nos rindamos a Él para recibir su dirección, su guía, sus parámetros de manera diaria. Yo he escuchado personas, lo digo con respeto, que dicen, yo me dejo guiar por el Espíritu incluso en la forma de vestir. Ahora en el closet, Espíritu Santo, vísteme esta mañana. Yo no digo que el Señor no responda a esas oraciones, pero creería yo que Él también permite que fluyamos en creatividad y en criterio para podernos vestir ese día. El Espíritu Santo quiere actuar en cosas también mucho más importantes que Él nos vista. Una cosa es decirle, Señor, necesito ropa nueva, a que Él me vista a mí. Es tanto así que Él dice, ustedes vístasen del nuevo hombre. Ni siquiera Él nos viste. Él dice, ustedes deciden vestirse o no. Y saber cómo se van a vestir. Así mismo con la parte física nuestra. Lo digo porque yo he escuchado personas que dicen, lloro incluso hasta lo más mínimo para que el Señor me vista a mí. Y bueno, a veces uno dice, bueno, el Señor tiene unos gustos diferentes a los de la tierra. Entonces, le digo esto, ¿por qué? Porque nuestra oración debe ser direccionada a decirle, Señor, hoy qué debo hacer, hoy cómo debo actuar de esta manera, hoy. Inclusive en los momentos más difíciles, los momentos donde nosotros a veces tenemos dificultades o enfrentamos una situación de repente, ahí es, Señor, dime cómo debo actuar. ¿Y cuánto nos ha sucedido que viene algo imprevisto y uno va a hablar, uno va a decir inclusive cosas incorrectas o reaccionar de manera negativa? Ahí necesitamos ver que andamos en el Espíritu, mis hermanos, en la guía de Dios en esos momentos inclusive que no habíamos planeado. Porque se puede ser bautizado en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo de Dios, fluir en el Espíritu Santo de Dios, pero no andar en el Espíritu de Dios. Es más, podemos orar, como se dijo anteriormente,
en otra red de vida y hay que seguirlo haciendo. Pero andar en el Espíritu es una vida diaria de cambio, de transformación. Las personas sin Cristo trazan sus propios caminos. Una persona sin Cristo hace lo que para su concepto cree que es lo correcto, lo normal. ¿Lo juzgamos? No, porque allí venimos todos. Una persona sin Cristo dice, para mí yo creo que esto es lo que en esta situación yo debo hacer, esta es la forma en que yo debo hacer este negocio, esta es la forma en que yo debo conducir mi matrimonio, esta es la forma en que creo yo que debo llevar mi vida. Y como dijo alguien, me decía alguien estos días, esta es mi vida y a mí nadie me manda. Y es cierto, es que nadie le manda. Pero la vida ya no es de nosotros, la vida es de Dios. La vida que tenemos le pertenece al Señor. Aún nuestros cuerpos le pertenecen a Cristo Jesús, porque los compró a un precio muy alto, la sangre que derramó en la cruz de Calvario. Entonces, ahí viene algo para toda persona que seguimos a Cristo, y lo he llamado el conflicto, el choque. ¿Por qué? Porque existe un conflicto y siempre va a haber un choque entre hacer mi voluntad y rendirme, ojo acá, rendirme para hacer la voluntad de Dios. Ahí viene el choque interno de lo que yo tengo como experiencia, de lo que yo creo con experiencia, de lo que yo he obtenido por conocimiento y la voluntad de Dios que es su palabra. Y todo empieza cuando empezamos a conocer al Señor y su palabra. Entonces, el apóstol Pablo, quiero decirle a usted esta noche, que el apóstol Pablo experimentó este choque. Él no es ajeno. A mí me impacta mucho que el apóstol Pablo es sincero en sus cartas y aún deja en claro esto. Mire que Romanos capítulo 8, por favor, 7, perdón. En Romanos 7, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. El versículo 19 dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tremendo, ¿no? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Pablo, cuando conoce al Señor, tuvo un choque de lo que él creía que estaba haciendo bien con lo que Dios le mostró que debería hacer. Ahí viene entonces Pablo a reconocer que él necesita no andar en lo que él cree, sino en lo que Dios cree. Por eso Gálatas 5:16 dice, anden en el Espíritu, anden, caminen, muchachos. Pablo también tuvo esa lucha y resalta la importancia de andar en el Espíritu, andar, ¿cierto?, en el Espíritu. Venga, lo ratificamos bien. Esto es importante que podamos tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque una cosa es y él dice andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Ejemplo, ¿cuántos antes sin Cristo hacíamos cosas que no eran de bendición, que incluso eran pecado, como actitudes, palabras, acciones, reacciones y pensamientos? Y a uno no le daba nada o le daba risa. ¿Cuántos nos pasamos por eso? Nos daba risa y uno decía, esta es la vida. Incluso celebrábamos esas cosas que no eran buenas para nosotros ni para los que nos rodean. Ahora, al empezar a caminar con Cristo, algo cambió. ¿Para cuántos algo ha cambiado en nuestra vida? Desde el momento en que empezamos a caminar con Cristo, ¿cuántos sabemos que algo cambió y empezó a cambiar en nuestra vida? Y mire algo. Cuando viene Cristo a nuestra vida y como empieza a existir un cambio, y como Dios nos habló el día domingo, la vida de Dios fluye, ya las cosas que antes hacíamos sin Él, ya nos disfrutamos ahora. Y es donde las personas dicen, uy, no, le lavaron el cerebro, lo dañaron. No, es que la vida de Dios empezó a fluir y ya viene una situación. Yo recuerdo algo, que una persona me decía, pastor, no sé qué me hicieron ustedes a mí, no sé qué me hicieron, eso fue hace años en otra iglesia. Yo le decía, ¿por qué? Dice, porque yo disfruto los viernes salir y hacer esto y lo otro, pero este viernes, porque eso fue un domingo que me dijo, antes del culto, me dijo, este viernes precisamente fui a hacer lo mío, lo normal, pero ya no lo disfruté, me sentí incómodo, hubo una lucha interior. Y yo por fuera decía, no, aquí estoy, esto es lo que yo hago. Y la gente me decía, ¿qué tiene, hermano? Lo veo disperso. Y por dentro, y él decía, no, nada, pero por dentro era, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? O sea, yo le dije, esa es la vida de Cristo, es el Espíritu Santo que le está redarguyendo lo que está haciendo, le está haciendo ver que Él es su todo y no lo que hacía antes. Y le dije, ¿qué hizo a la final? Y él dice, pues me tocó irme más temprano, llegué a la casa aburrido, obviamente el hombre en ese momento era soltero,
Y le dijeron sus papás, ¿y qué pasó? Mi hijo llegó temprano, siempre tenía la costumbre de no llegar los viernes temprano. Dijo, no, no, nada, nada, simplemente estoy cansado, pero no les dijo nunca lo que había sucedido. Él me lo cuenta después a mí. Con el tiempo él fue un buen cristiano, me imagino que hasta aquí lo será, pero fue líder, era líder hasta el momento que yo supe. Entonces, Pablo dice algo tremendo, dice, mire muchachos, el mal, el bien que yo quiero hacer, no siempre lo termino haciendo. El bien que yo quiero hacerlo, cuando yo quiero decir, no siempre lo termino haciendo, porque hay una lucha en mi interior, algo allí se opone, algo aquí, no sé qué será. Pero cuando Pablo empieza entonces a observar su vida, a ver todo lo que está sucediendo en él, él dice entonces allí, entonces en Romanos, donde estamos leyendo, el capítulo 7 dice Pablo, que lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice el versículo 20, sino el pecado que mora en mí. ¿Y cuál es el pecado que moraba en él? ¿Qué pecado moraba en él? Que eso es lo que queremos hablar de hoy en 8 días. Porque si Dios nos libró de pecado, ¿qué significa que Pablo dice que el pecado que mora en él? O sea, ¿dónde está allí Pablo explicando las cosas? ¿Por qué Pablo dice esto? Y eso es lo que vamos a hablar de hoy en 8 días. Por ahora, quiero decirle que la única manera, mis hermanos, de llegar a vivir una vida santa, ¿cuántos queremos vivir una vida santa todos los días? Una vida de testimonio. ¿Sabe cómo se llega a vivir una vida santa de testimonio diariamente? Se lo voy a decir. Inclusive lo escribí tal cual para que no se me olvide y a usted no se lo olvide. Mire, hermanos, la única manera para llegar a vivir una vida santa, dando testimonio, es por el camino de la desilusión de uno mismo. Se lo repito, para llegar a vivir una vida santa, dando testimonio, es por el camino de la desilusión de uno mismo, es decir, desilusionándome de mi carne. Primera de Pedro 1:15. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:15. Tremendo esto, ¿no? Primera de Pedro 1:15 declara la palabra del Señor lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, mire lo que dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor dice que sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque Dios, el que nos llamó, es santo. Ahora es diario, santo, vivir en santidad en toda vuestra manera de vivir es toda área, pero diariamente. Y ahí está la lucha. No sé cómo le fue hoy miércoles o qué hizo ayer martes, no sé cómo le fue hoy, cuántas victorias tuvo hoy sobre usted mismo, pero cuántas de pronto fue vencido, ¿cierto? Pero algo que tenemos que hacer, que vamos a hablar de 8 días también, es la necesidad de aprendernos a liderar a nosotros mismos. Ahora no en nuestras fuerzas. ¿Cómo lo hacemos? Pues Gálatas 5:16 lo declara. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, necesitamos andar en el Espíritu para aprendernos a liderar a nosotros, es decir, tomar decisiones basadas en la palabra, en la verdad de la palabra de Dios. Reconocer nuestra falla, reconocer que seguimos siendo humanos, porque aquí le digo algo, usted y yo seguimos siendo humanos. No estamos todavía en cuerpos glorificados como lo promete la Escritura, seguimos estando en este cuerpo débil, humano, terrenal. Entonces, más que darnos duro o sentirnos en desgracia, porque Pablo lo dice, mire, Pablo sintió por un momento, ay Dios mío, yo en este cuerpo haciendo maldad, yo no quiero, Señor, yo soy tu hijo, yo te conozco y quiero andar cada día dando testimonio. Ahora, no se justifica el pecado, ¿no? Pablo no está justificando el pecado diciendo, pues yo soy débil, pues pequemos. Igual peco, rezo y empato. Pablo no está diciendo eso. Y aquí menos nosotros estamos justificando el pecar y, no, pues el pastor está diciendo que todo el mundo es débil, pues yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo fallar en esto, yo puedo darme el lujo de pecar en esto o de volver a reincidir en esto. No. Por eso está usted escuchando esto. No se trata de eso. No se trata de reincidir, de caer o de manera voluntaria, premeditada, hacer cosas incorrectas de las cuales Cristo de allí lo sacó. Pablo dice allí en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25, mira lo que dice. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuánto nos deleitamos en la palabra, en la oración? Nos deleitamos cuando estamos cantando a Dios, cuando le alabamos. ¿Cuánto nos deleitamos en lo espiritual, cierto? Pero Pablo decía, mire, yo después salgo de la oración, salgo de un ayuno, salgo de un buen momento y algo malo pasa. No de afuera hacia adentro, sino de mí hacia afuera. Pero pero si vengo de la oración, vengo de un buen momento, ¿qué está sucediendo? Dice Pablo, en mi vida. Y no era todos los días, aclaro, no era todos los días, pero Pablo supo algo. Y era de parte de Dios que le estaba permitiendo esto para que usted y yo hoy leamos esta carta a Romanos como de la de Gálatas. Bueno, algunas partes. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, Pablo dice, hay un nuevo yo en mí, hay una nueva persona en mí, que se deleita en Dios, que quiere hacer el bien, que amanece bien, con gozo, pero hay algo hacia afuera, hay una ley en mis miembros, en mi misma naturaleza que se rebela contra lo que yo he pensado según la palabra que debo hacer y que es correcto. Ahí, dice Pablo, es mi lucha. Ahí me encuentro con una oposición, hay un choque con lo que no debo hacer. ¿Cuántos dicen, no, es que yo tengo un genio que no, mejor dicho, el que me quiera así? No, el que lo quiera no lo debe querer así. Hay algo que está gobernando antes, porque la Biblia dice, aírense, pero no pequen. Es decir, la palabra no desconoce que somos humanos, que podemos airarnos. El punto es pecar bajo esa ira, bajo estado de ira. Podemos desear muchas cosas que no son buenas. Hacerlo es el problema, o evitarlo hacer es la victoria. Entonces Pablo dice, acá se rebelan. Hay una rebelión allí. Hay una rebelión. ¿Cuántos han sentido eso cuando tienen que decidir por un amigo, por una situación incorrecta o por la palabra de Dios? Es como una especie de Y, una Y. Está al frente de la Y, ¿será que sí, será que no? ¿Cuánto les ha sucedido de pronto en los matrimonios que ella o él dice algo y el cónyuge, y con esta no me quedo y quiere devolverse? Ahí hay una Y. Ahí fluye Dios o fluye la carne. ¿Fluye la victoria de la cruz o va a fluir la carne? Y recordemos que la Biblia dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recoge buena cosecha. Pero el que siembra para la carne cosecha corrupción. Es decir, nada bueno va a salir de eso. Ahí, una cosa es ser firmes y hablar bajo el amor de Dios, pero otra cosa es quererlas ganar todas en nuestra carne, en nuestra mala naturaleza, y evitando fluir el Espíritu Santo de Dios. Porque yo sé que el Espíritu de Dios a más de uno en un momento de presión, en un momento de hacer lo incorrecto, nos ha hablado, sí o no, nos ha ministrado, nos ha dicho algo, nos ha hablado, diciendo pilas, eso no se debe hacer, ojo, no vaya a hacer eso, o corra de aquí, o no sostengas amistad todavía porque no puede ayudarle. Ahí donde nos encontramos en Valle y Pablo tuvo una lucha. Pero ¿qué dice Pablo entonces? Mire lo que dice un hombre que reconoce que es humano, que es débil. Versículo 24 de Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, ay Dios mío, así como más de uno, ¿no? Dice, Dios mío, pero qué culpita es que estoy acá. Pablo en cierta medida no es que lo esté haciendo, pero él dice que nuestra humana naturaleza siempre se va a justificar en nuestras acciones malas. Y frases como es que yo soy así, es que así me enseñaron, es que de malas, todas esas palabras, Pablo en otras palabras dice, miserable de mí. Y quiero recordarles que Pablo te da un temperamento bien fuerte, un temperamento, voy a decirlo colombianamente, volado. Y dentro de ese temperamento Pablo, antes de ser cristiano y conocer a Jesús, lo que él hizo fue perseguir a los cristianos y creía que estaba haciéndolo bien. Y yo los voy a encarcelar, los voy a matar, voy a hacer la obra. Él pensaba que hacía la obra del Señor porque lo hacía en la religiosidad y en su mala naturaleza. Cuando conoció al Señor, dijo, Dios mío, yo lo que hice fue incorrecto. No conocía la palabra, fluí en la carne, ahora que veo en el Espíritu, me arrepiento de estas cosas. Entonces Pablo dice, Dios mío, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién? ¿A dónde corro? ¿A dónde voy? ¿Cuántos han sentido eso? Pero la respuesta está en el versículo 25 de Romanos 7. Gracias doy a Dios, siempre a Dios. Gracias a Dios, no a los hombres. Gracias a Dios, dice Pablo, no a nadie en esa tierra. No es que Pablo sea desagradecido con los instrumentos que Dios usó para que él comprendiera esta verdad, sino que le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es la única persona, quiero decirle a usted, mi hermano, mi hermana y amigo que nos ve esta noche, el Señor es la única persona que nos ayuda a salir de esa situación. Es el Señor a través de su Espíritu Santo. Dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo,
Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Miren, muchachos, yo voy a definir, no es que diga en la mente soy bueno, pero en la carne es mala. Entonces, de ahí viene la frase, ojo acá, la mala interpretación de este versículo, sale la frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, el cuerpo es malo, pues démosle lo que pida, todo lo que quiera, igual es malo, pero mi espíritu está bien. De ahí entonces esa famosísima frase, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, no se trata de eso, de dejar desenfrenar a nuestra mala naturaleza, no. Pablo está diciendo, o voy a servirle al Espíritu o voy a servirle a la carne, pero Jesucristo me dio la victoria, no tengo excusa. Es lo que está diciendo Pablo acá. Jesús me dio una victoria en la cruz de Calvario. Jesús me dio ejemplo, Él es mi patrón. Yo debo ser imitador de Jesús como hijo amado, de Dios como hijo amado. Ahora, en cada situación diaria y todos los días voy a saber a quién le estoy sirviendo realmente y a quién lo voy a servir en el momento de presión, allí donde quisiera explotar, ahí voy a demostrar a quién le sirvo, o a Dios o a la carne, porque es una decisión personal. Entonces ya para terminar dice Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Y esta es la primera parte de este tema bien interesante e importante para nosotros. El Señor quiere que andemos en el Espíritu, porque Él es nuestro amigo, pero necesitamos andar por el Espíritu. Y Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Permitamos que Él nos guíe. Pero para ello hay que reconocer que estamos en este cuerpo humano, débil. Ahora, de hoy en ocho días vamos a hablar más de este tema. Los pecados donde andaba Pablo, si Cristo pagó por nuestros pecados, ¿por qué andaba en ellos? ¿Cuáles son esos pecados? O esas situaciones que Pablo tenía luchas diarias. De hoy en ocho días lo espero en este mismo horario, este mismo día, para que podamos resolver esa pregunta y podamos cada día andar en el Espíritu y disfrutar la vida plena en Jesús. Amén. Por ahora oremos, démosle gracias a Dios por este tiempo. Diga conmigo, Señor, te doy gracias por permitirme oír tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque hasta aquí has sido fiel. Dígale, Señor, gracias porque me amas y sabes, Señor, que soy un ser humano, que soy débil, que estoy metido en un cuerpo débil, Señor. Y hoy reconozco, Padre, que te necesito y que necesito andar en el Espíritu. Recuerde, dígale al Señor, necesito andar en el Espíritu, Señor. Hoy te pido que me ayudes, Señor. Y así como Pablo, y reconozco, Señor, que he hecho cosas que no quería hacer, he dicho cosas que no quería decir, he pensado cosas que no quise pensar. Señor, y eso me hace ver algo. Te necesito. Estoy arrepentido, Dios. Aunque soy tu hijo, tu hija, todo esto me hace pensar y me lleva a un punto de conclusión. Te necesito, Señor. Diga conmigo, quiero andar en el Espíritu. Quiero andar en el Espíritu y no andar en pecados o en situaciones incorrectas. No quiero fortalecer lo incorrecto en mi vida. No quiero, Señor, dar rienda suelta a lo incorrecto en mi vida. Es más, no quiero darle lugar al enemigo en mi vida, Señor, a través de esas situaciones, Señor, que aún no he rendido a ti. Dígale, Señor, esta semana, durante estos 8 días, muéstrame, Señor, en qué áreas de mi vida no ando en ti, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Quiero disfrutar, andar en tu Espíritu, Señor. Y eso va más allá de lo que hasta aquí he visto y he sabido de ti. Te doy gracias. Y usted que está por primera vez o segunda vez y su vida no ha sido entregada a Cristo Jesús, la única manera de andar en el Espíritu es que Cristo primeramente gobierne su vida, que usted se entregue a Él. Que usted pueda reconocer en este momento que ha sido un pecador. Yo también lo reconocí, éramos pecadores sin Cristo Jesús, haciendo nuestra voluntad, separados de Él, nada podríamos hacer. La vida sin Cristo es una vida de pecado, aunque queramos tener buenas intenciones y hagamos cosas buenas. ¿Por qué pecado? Porque quizás alguien me está viendo en este momento que es una persona intachable, no lo dudo, tiene bendiciones materiales, familiares, no lo dudo, pero hay un pecado intrínseco en nosotros que nos dio méritos para la muerte eterna, y es que Cristo Jesús no gobierna el hogar. Todo esto que vivimos en la tierra se va a quedar acá, pero la eternidad es lo que importa entonces en el corazón de cada ser humano. Por eso vino Jesús, para darnos la vida eterna que se perdió allí en el Edén. Esa muerte espiritual es el pecado que todo el mundo lleva en su interior.
porque esa es la semilla de Adán. Ahora le invito a recibir la semilla de Jesús, que es la vida eterna. Amén. Diga conmigo entonces: Señor, en este momento yo te doy gracias por oír tu palabra y reconozco que hasta aquí he sido un pecador, Señor, porque no se trata de ser buena gente o hacer buenas obras. Se trata, Señor, de que no me he rendido a ti, de que no tengo tu palabra en mi corazón como un baluarte, sino que he hecho mi voluntad en todas las áreas de mi vida. Me he manejado a mi manera, Señor, creyendo ser bueno para ti, Señor, intentando alcanzar las bendiciones y aún el cielo. Por eso hoy me arrepiento de estar alejado de ti, Señor. Ese es el pecado del cual hoy me arrepiento, de estar alejado de ti completamente, y a raíz de ello he actuado de manera incorrecta, Señor. Yo te doy gracias por este momento y declaro en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo limpia toda mi vida, Señor. Limpia todo mi ser de todo pecado, quita todo poder de las tinieblas sobre mi vida, y el Espíritu Santo ahora me llena de Él para controlar mi vida. Y declaro que a partir de este momento soy hijo o soy hija de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces espero que esta noche Dios le haya ministrado y le haya hablado. De 8 días seguimos con este tema, la segunda parte, andemos en el Espíritu. Es muy importante porque hemos venido hablando ya algunos miércoles de nuestro amigo el Espíritu Santo de Dios. Él le ama y le anhela celosamente cada día. Nuestra vida va a ser completamente diferente y sé que grandes bendiciones y fruto veremos en nuestra vida. Amén. Hermanos, recuerda algo: mañana a las 6 lo espero, de 6 a 7 en la oración, y estaremos allí juntos orando. Discípulos, estamos entonces en una semana de santificación. Aprovechemos este tiempo que va a ser de gran victoria, bendición, y verá fruto abundante en su vida. Amén. Y recuerde algo para terminar: que somos de Cristo y somos altar de Dios. Bendiciones, feliz noche a todos. Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, mis hermanos, estamos a puertas una vez más de abrir la iglesia y tener cultos presenciales, por ahora los días domingos. Quiero invitarla a que esté muy pendiente de las redes sociales y de los equipos donde usted como discípulo de la iglesia pertenece, para darle información a la iglesia. Hoy miércoles estamos ya a punto de definir si este próximo domingo, ¿cierto? El primer domingo de octubre vamos a estar en culto presencial. Estamos ya haciendo algunas adecuaciones, todo lo que el gobierno solicita y pide que hagamos para el beneficio de todos, ¿cierto? De que evitemos que la pandemia se siga extendiendo y evitar así mismo cerrar la ciudad o sectores de la ciudad. Entonces yo le pido que sigamos orando, tenga paciencia, tranquilidad, se siga conectando a las redes a través de este medio de YouTube, de todo lo que estamos haciendo hasta acá, y esté muy atento, amén. Esté atento para la apertura de la iglesia. Cuando se ha hecho esto, quiero decirles que no podemos llegar a la iglesia masivamente ni en el culto que queramos, porque a raíz de esto vamos a tener que hacer varios cultos. Cada culto va a durar más o menos de hora a hora y cuarto máximo, no podemos durar más tiempo, sino una hora, hora y cuarto. Lo que significa que a raíz de ello tendremos que hacer varios cultos por el aforo que la iglesia va a tener, ¿cierto? Según la distancia que se ha solicitado a las iglesias. ¿Qué va a pasar entonces? Usted va a recibir un correo o por vía WhatsApp, donde usted va a inscribirse para participar en un culto. Usted va a decir en qué culto va a estar. Ahí en esa información va a tener que colocar cosas como si ha tenido fiebre o las últimas semanas, o si sufrió de coronavirus, porque ahí lo preguntan, ¿cierto? El culto que va a asistir y la hora en que va a estar. Todo esto para traer un orden, todo esto para evitar que tengamos inconvenientes como iglesia, pero entrar entonces dijo alguien, la nueva realidad que hoy estamos viviendo. Pero seguimos orando, creyendo a Dios que este virus está descendiendo, está cayendo, está perdiendo influencia y poder sobre el mundo entero, ¿cierto? Y las naciones. Entonces esté muy atento, por favor, a esto, esté muy atento. No estoy diciendo con esto en este momento que el próximo domingo, el primer domingo de octubre, el 4 justamente de octubre, ya estemos acá, es la primera cena del Señor. Esté muy atento a las noticias de aquí al día viernes. De ser así, le reitero, debe inscribirse en los cultos que la iglesia va a abrir. No podemos hacer uno, sino varios cultos, diría yo que unos 3 cultos el día domingo, donde usted, si abrimos este domingo, va a participar. Entonces hagamos todo con orden. Comuníquese con los discípulos que usted conoce, que están allí al frente de alguna red, o con nosotros a través de la página de internet o redes sociales que están apareciendo en este momento. Ahí se comunica, por favor, se comunica acá para ir desarrollando el tema. Lo cierto es que muy pronto estaremos juntos en el nombre de Cristo Jesús para disfrutar una vez más de estar como iglesia reunidos y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz noche y bendiciones a todos.
Hola iglesia, ¿cómo están? Y amigos que nos están viendo. Hola iglesia y amigos, a todos un abrazo especial. Bueno, Isaías 55, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es un Dios que nos da promesas y lo que Él promete siempre lo cumple. Y Él ha dado promesas tremendas al altar de Dios. Somos tierra fértil, somos buena tierra donde la semilla de su palabra ha caído, ha descendido y Él la hace germinar. Así es, está produciendo fruto. Por eso hoy queremos enviarles un abrazo especial y decirles gracias por cada una de sus donaciones, gracias por cada una de sus siembras, cada una de las semillas que ustedes han depositado en esa tierra por revelación de la palabra está produciendo fruto en la iglesia y en cada uno de sus hogares. Así que hoy, una vez más, queremos motivarlos, animarlos a que sigamos allí pegados a la palabra, creyéndole al Señor, porque aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de crisis, nosotros, como hijos de Dios, estamos viendo la mano poderosa de nuestro Señor que trae la provisión y, como dice su palabra, esa lluvia temprana y tardía se está manifestando. Así que hoy queremos animarlos a seguir allí dando sus donaciones, a comunicarse el correo que va a aparecer aquí en pantalla, que nos va a permitir tener ese contacto directo y toda la información que requerimos para seguir sembrando y creyendo y viendo ese fruto financiero en los hogares, en las familias y en cada uno de los proyectos nuevos que el Señor les está entregando. Les animamos a seguir adelante, a seguir creyendo y a seguir avanzando en el reino del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerde que Jesús dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, su palabra nos certifica la bendición. Adelante. No olviden comunicarse, aquí están todas nuestras redes por las cuales ustedes pueden acceder, los links que aparecen aquí en pantalla para que puedan acceder a todas las redes de vida, a toda la información de la iglesia y seguir conectados recibiendo poderosa palabra del cielo. Así es. Un abrazo para todos, bendiciones. Veremos tremendas cosechas, va a ser impresionante. Así es. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Este viernes, oración de 7 a 9 de la noche online. No te la pierdas. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. No olvides, este domingo tenemos Santa Cena. Recuerda tener listo jugo y pan durante la reunión. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.